hemos hablado de lo que es circuito en serie, ¿no? Circuitos que están uno seguido de otro. Sin embargo, también hay circuitos que hemos hablado el año pasado, anteaño pasado, circuitos que son en paralelo, ¿no? ¿Cómo funciona un circuito en paralelo? Entonces vamos a hacer el día de hoy un video acerca de esto y vamos a simular en nuestro programa el Tinkercad, un circuito con sistema en paralelo, ¿ya? Saludos amigos electrónicos y robotistas que están aprendiendo la electrónica básica. En este video vamos a ver un circuito elemental tipo serie y otro de tipo paralelo. Para ello vamos a ocupar una fuente de voltaje variable que voy a conectar a través de un conector para pila de 9 voltios. Procedamos. Voy a colocar mi positivo en esta sección, en la parte de arriba, mi negativo en la parte de abajo. Para mí el positivo es esta barra marcada con color rojo y el negativo es esta barra colocada con color azul. Aunque Bueno, un rato voy a cerrar unas cosas porque creo como que se cuelga acá un ratito, ¿no? Vamos a hacer nuevamente, ¿eh? mi positivo en esta sección, en la parte de arriba. Para ello vamos a ocupar una fuente de voltaje variable que voy a conectar a través de un conector para pila de 9 voltios. Procedamos. Voy a colocar mi positivo en esta sección, en la parte de arriba, mi negativo en la parte de abajo. Para mí el positivo es esta barra marcada con color rojo y el negativo es esta barra colocada con color azul, aunque mi cable es negro en este caso. Voy a colocarle el negativo de la fuente y el positivo. De momento la fuente está apagada. Ahora, vamos a... Nosotros podemos utilizar acá, por ejemplo, si hacemos nuestro circuito de forma real, una batería. ¿Han visto este broche que hemos visto acá? Está en el video. Este broche nosotros ya hemos utilizado ya, ¿no? La fuente y el Este broche ya hemos utilizado en circuitos del año pasado. Entonces acá podría conectar una fuente de 9 voltios, ¿no? Una pila pequeña, ¿ya? Sabemos que la parte roja positiva y acá la parte azul es negativa, ¿no? positivo. Estamos alimentando nuestros buses de comunicación, nuestros buses de energía en mi protobar. De momento la fuente está apagada. Ahora, vamos a colocar un LED. Un LED es un dispositivo que emite luz cuando se le aplica corriente eléctrica. Sin embargo, el LED lo vamos a colocar en esta posición, la parte positiva y arriba y la negativa abajo. Debe llevar un dispositivo para impedir el paso de corriente excesiva. Si nosotros probamos directo el LED con una fuente de voltaje, por pequeña que sea, lo quemamos. No debemos hacer eso, necesitamos poner un limitador de corriente, en este caso un resistor. Voy a colocar un resistor de 100 ohms. Del negativo aquí al, o sea, el negativo de mi fuente al negativo del LED. Y voy a colocar un puente que me va a conectar el positivo del LED al positivo de mi fuente. Bueno, hasta acá es un circuito básico, ¿no? Como está acá. Fuente de voltaje, más, menos, 9 voltios, más arriba, menos abajo. He colocado con un LED seguido y una resistencia, ¿sí? Entonces este cable que falta unir a mi LED, a mi fuente, la misma que está acá, ¿no?
Cualquier punto que está acá, ambos tienen el mismo valor, el mismo potencial. Cogemos un punto de acá hasta acá y cerramos mi circuito. Y de acá hacemos que esta línea que separa divide ambas partes de mi protobar y no hay comunicación. Pongo una resistencia en serie debajo de mi LED y en este punto está mi parte negativa. Entonces, acá tengo un circuito. Si lo vemos acá, es un circuito en serie, ¿no? Solamente un LED y una resistencia. Y voy a prender mi fuente de voltaje. Ahí está. Prende con una cierta intensidad. En este caso tengo aproximadamente 8,5 voltios. Lo que voy a hacer es bajar el voltaje de mi fuente. Ahí está. Puedes observar cómo disminuyó la cantidad de luz que emite nuestro LED. Tal vez no mucho, pero sí bajó. Y ahora le bajo más el voltaje. Tiene ahorita aproximadamente 4 voltios. Y volvió a bajar la intensidad de la luz. Voy a volver a subir mi voltaje un poco. Y después el que sigue, el siguiente nivel, máximo ahí, no quiero más porque podría ser que entregue demasiado voltaje a mi LED y también se vaya a quemar. Lo voy a regresar a la más mínima cantidad de voltaje aplicado aquí a mi LED. Voy a apagarlo un momento. Y ahora, en principio, lo que tendría yo que hacer sería cambiarle este resistor al LED para probar que la cantidad de luz disminuye. Pero voy a usar otro truco. Voy a colocar un LED semejante, rojo, y voy a colocarle un resistor de 220 ohms. Y coloco su puente hacia el positivo de la fuente de voltaje. Y lo que voy a hacer es prender mi fuente de voltaje. Y puedo observar que este segundo diodo, con el mismo voltaje, produce menor cantidad de iluminación, menor cantidad de luz. Solo por haber aumentado la resistencia. Lo que ocurre en el circuito es de que hay menor cantidad de corriente circulando por el circuito mismo y entonces la cantidad de luz que emite el LED es menor. A ver, ¿cómo es esto? Este era un valor de 100 ohmios. Este es 220 ohmios. Entonces, acá, a ver, menos resistencia. Acá este tiene menor voltaje, ¿no? Y pasa más corriente. Entonces, al pasar más corriente, este LED se enciende más. Y aquí, a tener una resistencia mucho más alta, la corriente acá disminuye. Entonces, al pasar menos corriente, entonces, por lo tanto, enciende el LED con menor intensidad. Por lo tanto, si aumento acá más LEDs con mayor valor, ¿qué va a pasar? Va a pasar menos corriente y se va a encender con menor intensidad mi foco LED. ¿Ya? Entonces eso hay que entender que en forma práctica se está notando acá, ¿no? Menor resistencia, más corriente, más luminosidad de este LED. Voy aumentando la resistencia, pasa menos corriente, se enciende mucho menos el LED. Voy a hacer lo siguiente, voy a aumentar el voltaje al siguiente nivel y la cantidad de luz que emiten los dos LEDs aumenta. Voy a irme al siguiente nivel y la cantidad de luz aumenta. Sin embargo, este segundo LED siempre me está dando menos luz. Vamos a pasar a la siguiente fase. Voy a hacer otro circuito, otra conexión de otro LED, ¿sí? En la que vamos a colocar un resistor de mayor valor. Apago mi fuente. Coloco mi LED y ahora su resistor. En este caso un resistor de 1200 ohms. Y su puente. Sería 1.2K, ¿cierto? 1.2K. Para darle voltaje positivo. He disminuido la fuente al mínimo valor de voltaje. La prendo y observa lo que ocurre.
la cantidad de luz que emite este LED es menor. He colocado los LEDs más o menos en la misma dirección de la cámara para que se aprecie cómo este LED prende más que este. Este se ve incluso como una... en la pantalla se ve como con una franja. Yo físicamente lo veo con menor intensidad de luz. Bueno, vamos a probar subir el voltaje. La cantidad de luz aumenta y sin embargo esta luz sigue siendo menor. Vuelvo a aumentar el voltaje, este da un brillo intenso, brillo medio y este baja, se empiezan a aparecer en la pantalla bastante. Sin embargo, físicamente este me está emitiendo menor cantidad de luz. Pruébalo en tu casa para que veas que efectivamente es cierto lo que te estoy diciendo. Le vuelvo a bajar el voltaje, desconecto y voy a agregar un cuarto LED. Miren, ojo, siempre cuando es en este sistema y se usa una fuente variable como está acá, esta fuente está conectada a 220 voltios, ¿no? Si es cierto, te bota 9 voltios, pero siempre cuando se conectan, usan un circuito, al final conectan la fuente, al final encienden la fuente. No trabajen con fuente o con alimentación en ese momento conectada, ¿no? Alimentando el circuito, porque puede ser un tema de descarga eléctrica. Por más que sea muy poca, puede haber acá un error. Entonces siempre conecten y al final encienden su fuente de alimentación, ¿no? O ponen su batería en todos los casos. Estoy colocando un cuarto LED, en este caso con un resistor de 15.000 ohms. O sea, 15K, ¿no? Aquí era 100 ohmios, 220 ohmios, 1.2K, este es 15K. Le coloco su puente en el positivo y probamos encendiendo nuestra fuente y aquí podemos ver que la luz que emite este pequeño diodo es mínima, dicho casi no se aprecia, casi no se ve. Para comprobar que efectivamente en la pantalla se vea que este LED prende y los demás lo hacen con mayor intensidad, pero este con muy poca intensidad, lo que estoy haciendo es tapar los otros LEDs para evitar el efecto de la ley de Weber-Fechner y además voy a hacer el apagado de la energía eléctrica de la luz que estoy utilizando para hacer el video. Y entonces allí se debe apreciar. Ahí está la luz, muy leve la luz. Muy leve la energía de este LED, que está utilizando un resistor de 15.000 ohms. Luego entonces, hay varias cosas que observar. Este circuito que se forma aquí con el primer LED se llama circuito serie. Las terminales de la fuente, del puente, del LED, del resistor están conectados en un mismo circuito cerrado. Es un circuito serie. Lo mismo ocurre con este otro LED, fuente positivo, el LED, el resistor. El otro LED ocurre igual. Estamos teniendo en realidad 4 circuitos en serie. Pero como los estamos conectando a una misma fuente, entonces entre ellos en sí forman un circuito en paralelo. La corriente se distribuye en las 4 líneas y por eso forman un circuito en paralelo. Pero independientemente uno de otro, cada uno es un circuito serie. Por lo tanto, al conjunto se le llama circuito serie paralelo. Ahora, otra lección importante. Cuando aumentamos la cantidad de resistencia que le aplicamos al LED, su intensidad de iluminación va a bajar. Ahora subimos el voltaje y entonces tenemos mayor cantidad de corriente que también circula y entonces aumenta la intensidad de la luz, aunque en este es apenitas lo que se logra ver. Bueno, esperemos que te haya gustado este video en donde hemos aprendido sobre el circuito elemental serie, reproducido varias veces y conectado uno de manera paralela. Tenemos el circuito en paralelo y entonces formamos circuito serie paralelo. Podemos observar que si aumentamos el voltaje
y aumenta, entonces aumenta la intensidad porque circula mayor cantidad de corriente. Pero al mismo tiempo, si le aumentamos el valor de la resistencia, la iluminación baja porque va disminuyendo la corriente, en este caso, en cada uno de los 4 circuitos en serie que tenemos conectados en paralelo. Muchísimo conocimiento en un solo video. Espero que te haya gustado. Por favor, dale dedo arriba, déjanos un comentario, suscríbete al canal. Muy bien. Muy bien. Nos vamos a ver ahora el circuito. Vamos a ver ahora cómo funciona un circuito en paralelo, ¿ya? Vamos a armar acá un circuito. Vamos a compartir pantalla. A ver un ratito. Vamos a hacer un circuito. Yo tengo un circuito hecho, pero vamos a hacer de cero, ¿ya? Entonces, vamos a recordar, a ver, estos Tinkercats. Se ve, ¿no? Entrado usted en mi cuenta. Creo acá un nuevo circuito. Vamos a hacer un nuevo circuito, ¿ya? A estas alturas nosotros ya tendríamos que utilizar bien nuestro sistema de Tinkercats. Ya deberíamos utilizar bien. Hasta que cargue. Hasta que cargue vamos a ver acá el circuito que tenía hecho acá. Acá tengo mi circuito. ¿Ya? Tengo una fuente de voltaje. 9 voltios. Puesto más arriba, menos abajo. Colocado 3 LEDs. Colocado 3 LEDs. Están formando un circuito en paralelo. Y con sus 3 resistencias, ¿no? De 100 ohmios, de 220 ohmios y de 1K. Hemos colocado ánodo, cátodo, resistencia en serie. En este punto negativo estoy poniendo mi otra pata, ¿no? Ya que estoy yendo con un cable acá. Acá también, de 220 ohmios, cierro mi circuito con este cable que está acá arriba, y esta resistencia de 220 ohmios, y un tercer LED más, siempre respetando la posición de las patas, ¿no? Ánodo, cátodo, resistencia de 1K, a este punto negativo de mi protobar. Entonces, tengo un circuito hecho. Vamos a ver. Como es un sistema en línea, a veces pasa que se demora en cargar. Tengo acá, vamos a crear un nuevo circuito para empezar acá. Acá se dice crear un diseño nuevo. Yo tengo que crear acá un circuito, ¿cierto? Porque esto tiene para hacer esa. Pongo acá un nuevo proyecto. Circuito. Voy a crear acá un nuevo circuito, ¿no? Ahora sí. Muy bien. ¿Yo qué necesito? Necesito acá mi fuente y mis 3 LEDs, ¿no? Primero coloco mi componentes todos. Para hacer en orden primero mi. Acá tengo. Potencia. Fuente de 9 voltios. Y placa de pruebas. Acá está positivo, acá negativo.
¿no? Vamos esto a girar para que tenga esta posición. Mucho. Tengo ahí. Ahí, perfecto. Necesito 3 LEDs y 3 resistencias, ¿cierto? Colocamos acá. Acá están los LEDs. 1, 2, 3. De color celeste, verde y rojo, ¿ya? Celeste. Verde y rojo. Y acá colocamos 3 resistencias. ¿De cuánto? 100, 220 y 1K, ¿cierto? Colocamos acá resistencia. Acá. 1, 2, 3. ¿De cuánto? De 100 ohmios. Bien. De 220 ohmios. Y esta acá era de 1K, ¿cierto? 1K. 1K. Muy bien. Comenzamos a colocar, ¿ya? Ánodo, cátodo. Este tenemos que girar, ¿no? Ahí. Tengo este con el mouse, hago el zoom, con la rueda que gira. Ánodo, cátodo. Y me falta mi resistencia, ¿cierto? Que lo voy a colocar ahí. Entonces tengo mi circuito, tengo que alimentar acá mi sistema, ¿no? Cable. Pongo color rojo para hacer que es positivo. Negativo. Bien. Tengo este sistema de negativo en esta zona. Positivo de este bus. Me falta cerrar mi circuito con 2 cables. Un cable que va de acá hasta acá. De cátodo de la resistencia. Bien. Y de aquí hasta acá. A ver, veamos. Así vamos bien. A ver, paramos un circuito. Simulemos a ver si funciona. Muy bien. Si no, funciona un circuito en serie. Tiene un circuito en serie, ¿cierto? Un LED más una resistencia de 100 ohmios. Pero aquí miren, aquí hay un mensaje. ¿Qué es el mensaje? Hay un mensaje de interrogación acá. La corriente a través del LED es de 65 miliamperios. O sea, en este momento está pasando por acá 65 miliamperios. Mientras que el máximo recomendado es 20 miliamperios. ¿Qué trae como consecuencia? Se puede reducir la vida útil del LED. Allá, entonces acá me está indicando, ¿no? En mi sistema que estoy haciendo ahorita, que tengo una resistencia de 100 ohmios, está pasando 65 miliamperios, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Al ponerle este valor pequeño de resistencia, va a hacer que mi LED se queme. Probamos con uno más simple para ver qué otra queda, para que vean esto, ¿ya? Tengo uno, pongamos de... A ver, con 10 ohmios, sale con 10 ohmios. Se graba automáticamente y prendemos. Acá está. Miren, ¿qué pasó acá? La corriente es de 395 miliamperios, mientras que el valor máximo es 20 miliamperios. ¿Qué ha pasado acá? Se ha quemado mi LED. Se ha quemado. Porque demasiada voltaje, demasiada corriente pasa por mi circuito. Entonces, nosotros hemos colocado, por ejemplo, entonces para mi sistema va a haber un error acá, ¿no? Entonces, hemos puesto 100 ohmios. Y vamos bien. Va a haber un pequeño error, un alto valor de corriente, pero todavía no se va a quemar mi LED. Si trabaja más tiempo, poco a poco va a perder su luminosidad y se va a ir quemando poco a poco. Su tiempo de vida va a ser menor. ¿Ya?
Muy bien, seguimos. Voy a aumentar otro LED. Giramos para saber que mi circuito está en posición correcta. Ánodo, cátodo y continúo acá poniendo mi resistencia acá abajo. Bien ahí. ¿Qué falta? Cerrar con un cable, ¿no? Otro cable. Positivo. Este cable acá y tengo otro circuito. Enciende esta acá, veamos, enciende. ¿Sí? ¿Cuánto pasa acá? 6.46 miliamperios. Y acá pasa 30 miliamperios. Es lo que hacía en el video, ¿no? Aumenta el valor de resistencia acá, disminuye la corriente. Acá es 64.6 miliamperios y acá es 30.4 miliamperios, ¿no? Sin embargo, es un poco mayor que 20, está un poco más que 20. Entonces vamos a ver con otro resistor, apagamos la simulación y seguimos girando para colocar en la posición adecuada. Seguimos. Correcto. ¿Este cuánto es de 100 amperios, 220 y de 1K? Cierro con un cable. Yo le decía, no, este punto es el mismo para todos. A ver, vamos a hacer, voy a cerrar con este punto de acá cerca. ¿Ya? Me antoja ponerlo acá. Este lo coloco así. Lo coloco acá también. A ver. Muy bien, y le decía, ¿no? Este punto, todos son iguales, son comunes. Este cable lo puedo colocar aquí en cualquier punto que está acá. Acá también, ¿no? Este cable que une mi LED, mi resistencia, puede ser colocada en cualquier punto. Yo he puesto un punto que está más separado, pero tenemos que por teoría están conectados entre sí. Simulamos, ahí está, ¿no? Muy bien. Ahí tengo mi circuito en paralelo. He usado 3 resistencias. Miren, aquí ya no hay el tema de, que le decía de el tema del mensaje de demasiada sobrecorriente. Bueno, acá le puedo cambiar el nombre. Bueno, circuito paralelo prueba. Muy bien. Muy bien. Entonces, yo he colocado acá ya el voltaje en cada uno de ellos, no, voltaje en cada uno de ellos. Y acá he colocado la voltaje. Muy bien. Vamos a empezar midiendo valores, ¿ya? El valor que hay en cada resistencia. Vamos a colocar mi sistema de medición, que es un multímetro o un amperímetro. ¿Qué dice acá? Acá está multímetro, ¿no? Multímetro. Bien. El multímetro también tiene su polaridad, ¿no? Positivo, negativo. Giramos. Así. ¿Por qué pongo positivo acá? Porque este es el valor más cerca al borde positivo. Entonces hay que poner este valor acá y este valor acá abajo. Colocamos acá un valor. ¿Qué mira acá? Voltaje, muy bien. A ver. Negativo acá. En cualquier punto, es el negativo, cualquier punto es el negativo. El positivo, acá a ver, si se superpone ahí. Siempre. Simulamos. Venga, te bota 6.45 voltios en esta resistencia, ¿no? A ver. ¿Cuánto será el voltaje acá? ¿Cuánto será? Simplemente restamos, ¿no? 9 menos 6.45 es de 2.55, ¿no? Entonces, eso es lo que te bota el error, ¿no? Acá hay un comentario, que como el valor máximo es 2.5, hasta que te bota un valor más, 2.55, por lo tanto, va a haber mucho más corriente y se puede quemar, ¿sí?
Vamos acá. Quiero acá hacer una prueba antes de ver si funciona. Voy a colocar acá voy a escalar este cable. $20 miliamperios, vamos a ver. Voy a ver si puedo colocar acá un multímetro, un amperímetro. Cierro mi circuito. Muy bien. Voy a colocar acá un amperímetro para ver. Entonces jalo nuevamente acá. Ya yo mi valor, a ver. Entonces acá que no me estorbe. Pero acá y vamos a girar, ¿ya? Positivo. Y acá negativo. Veamos. Ah, no. Tengo que colocar acá corriente, amperaje. 0.0 amperios. Vamos a ver un ratito. ¿Ya? Este punto que está acá, colócalo justo acá. A ver. 0 amperios. Allá, ley de resistencia. ¿Listo? Quiero ver la corriente que pasa por acá. Ley de resistencia. Ya lo está colocando acá. Sacar este cable. Acá. Ahí está. Miren, he colocado ahora otro valor de medición. He colocado un multímetro para que te indique el voltaje en la resistencia, ¿no? Que es de 8.87 voltios, ¿no? Pero también quiero hallar cuánto es el voltaje de la corriente que pasa por acá. Entonces ahora pongo un valor que es multímetro, ¿no? Miren, acá tengo para cambiar, ¿no? Voltaje, muy bien. Este mismo multímetro quiero colocarlo para que te mida amperaje. Simplemente lo coloco también acá arriba, ¿no? Encima de mi LED. Un valor acá. Y bueno, también positivo con negativo. ¿Por qué? Positivo porque este punto está más cerca al polo positivo. Y negativo a este punto. Si lo pongo al revés, te va a botar con un valor negativo. Un valor negativo. Entonces yo tengo acá mi circuito, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces yo puedo hallar hasta esta parte qué valores hay. El voltaje sería acá 8.87 y por diferencia hacemos el voltaje que pasa por acá, por el LED, que sería de cuánto, a ver, vamos, calculamos, 9, a ver, veamos, sería 9 menos 8.87, 0.13 voltios, ¿no? 0.13 voltios. El valor que pasa por acá. Como ya la corriente, pongo un valor acá, que es de 88.7 miliamperios. Muy bien. Vamos a ir armando mi circuito, ¿ya? Borramos esto. Borramos esto. Entonces colocamos acá el valor. A ver qué pasa. Ah, ya, acá falta el cable acá. Bueno. Ahí está, ¿no? Muy bien. Simulamos, detenemos acá. Tenemos mi circuito con 3 líneas. Muy bien. Hasta acá vamos bien. ¿Ya? Vamos a hacer lo siguiente. Yo tengo que ver cuánto es la corriente que pasa por mi circuito. Entonces vamos a hacer un análisis eléctrico con nuestros conocimientos en electrónica en sistema serie en paralelo. Vamos a hacer esto.
Lo tenemos acá, y acá tengo mi circuito hecho, ¿no? Acá está. Tengo mi circuito hecho, ¿no? Tengo 3 LEDs de resistencias de 100 ohmios, 220 ohmios y 1K. Muy bien. ¿Cómo hallo la corriente que pasa por cada LED? ¿No? Sabemos que por la ley de Ohm, esta parte que está recordando esta parte, vamos a dejar de trabajar, vamos a correr esta parte que hemos visto en las clases pasadas. Arduino, rato quiero ver. Acá está. Para que no se pierda. Acá está. Muy bien. Recordando. Tengo un circuito como está acá. Para mí es 5 voltios, 220 ohmios y LED, ¿no? Bueno. ¿Cómo hallo la corriente que pasa por mi circuito? Yo sé que mi sistema vale 5 voltios, ¿cierto? Y yo sé que mi LED aproximadamente 2 voltios. Entonces, acá sería ¿cuánto? Por la ley de Ohm, si es 2, acá es 3, para que cierre mi circuito. Voltajes I por R, ¿cierto? Corriente sería voltaje de resistencia. Yo sé, en este punto, en esta resistencia, que el voltaje es 3 voltios, entonces dividiría 3 voltios entre 220 ohmios. Sale 0.0136 amperios. Es la corriente que pasa por mi circuito. 0.0136 amperios. Muy bien. Si tengo un valor, este es 220 ohmios, tengo un valor de 1K. 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 Igual, ¿no? Sería 3 entre 1K. Sería 3, este K pasa arriba, sería 3 miliamperios. Miliamperios. ¿No? Entonces, ahora vamos a ver esto en este circuito. Entonces sería cuestión de dividir voltaje entre resistencia, ¿no? Entonces acá, en mi circuito hecho, tendría que verlo. Un momentito. Acá está, ¿no? Se ve. Muy bien, entonces, ¿cómo haría acá? Tengo mi sistema, con la corriente, hay una corriente I1 que pasa por este LED, I2 por LED verde, y 3 por el LED rojo. Entonces, ¿cómo haría? Yo he colocado acá 3 fuentes, 3 multímetros para ir el voltaje, ¿no? Un multímetro acá, un multímetro acá y otro acá. Entonces sería 6.45 el voltaje que tenía acá, entre 100, perdón, sería, operando acá, pongo 10 acá y 10 arriba, este 10 pasa por 10 a la menos 3, que es igual a mili, acá multiplico por 10 sería 64.5, por 10 a la menos 3 sería 64.5 miliamperios, o sea, por acá, ¿qué está pasando acá entonces? 64.5 miliamperios por este circuito, I1. I2, ahí el voltaje entre resistencia, el voltaje 6.69, está siendo medido por mi multímetro, R que vale 220 ohmios, igual acá operamos, pongo arriba 10 al cuadrado, para que este sería 22 por 10 a la menos 3, ¿no? Que pasa la parte arriba. Dividiendo acá, operando te sale 30.4 por 10 a la menos 3, sería 30.4 miliamperios. Miren, aumento la resistencia, disminuye el valor de mi corriente. Acá era 64.5, ahora acá es 30.4 miliamperios. Tengo un circuito más acá, tengo un LED más acá, una resistencia más. Y 3, que pasa por acá. Sería voltaje entre resistencia, 6.9 entre 1000, ¿no? Este 1000, si sale menos 3 sería 6.9 miliamperios. Entonces acá está yendo 6.9 miliamperios. Y según mi sistema, me arroja de que el valor máximo es de ¿cuánto? 20 miliamperios. Por eso ustedes ven acá esta imagen que está, este mensaje, ¿no? Un signo que acá es 64.5 miliamperios, indicando que el valor es mayor acá. Va a haber un error de que se va a deteriorar mi LED.
Segundo caso, 30.4, también es un poco más alto del que máximo que puedo soportar. Y el tercero, 6.9, es menor, por lo tanto aquí ya no te manda la señal, no te manda el mensaje de que hay un error acá. Entonces, así yo puedo hacer mi circuito, analizar cada valor que está acá. Sin embargo, aquí yo he hecho, vamos a simular acá, ¿cómo compruebo que es 6.9 miliamperios? ¿Cómo compruebo? Entonces vamos a volver a mi circuito. ¿Ya? ¿Dónde está? Acá, ¿no? Voy a comprobar, voy a poner un poco más acá para que no me estorbe. Vamos a ver. Colocar acá. Acá. Coloco acá un multímetro. Positivo. Negativo. 6.90 y 6.90. Muy bien, acá vale 6.9 el voltaje. Quiero ver cuánto vale la corriente que pasa por acá. A ver, vamos a colocar un multímetro, pero de esta forma ya. Vamos a colocar acá un multímetro. Entonces, giramos otra vez para que siempre esté el lado positivo arriba y el negativo abajo. ¿Ya? A ver, 6.9 miliamperios. Vamos a ver. Ah, ya no, acá estamos. Voy a colocar acá amperímetro. Acá está, ¿no? Bien. Entonces acá está comprobado de que tengo una fuente de voltaje. Ah, aquí hay un detalle. Cuando medimos voltaje, se coloca en forma paralelo. Es decir, si quiero medir el voltaje en este punto que está acá, yo coloco los valores acá, ¿no? Uno encima del otro, paralelo. Un punto acá, negro, y acá rojo. Entonces, hay acá el voltaje. Pero para hacer el tema de corriente, yo tengo que colocar mi multímetro dentro de mi circuito, en serie. Mi circuito en serie. Entonces, yo no puedo colocar acá. Ahora vamos a ver qué pasa si lo pongo así. ¿Qué error te pasa? Si yo quiero hallar, por ejemplo, mi corriente acá. Digo, ay, entonces quiero colocar, a ver, mi corriente en este punto. Ahora vamos a ver. Elimino y coloco acá, ¿no? Crear mi corriente acá. Este punto y este punto de mi LED. ¿No? ¿Qué te sale? Verá. Simulamos. Ah, pero acá no va a encender acá porque falta un cable de conexión acá. A ver, aquí hay un error de comunicación. 8.4 miliamperios, pero no está bien porque este LED no prende. No prende. Está mal. Entonces yo tengo que hacer lo siguiente. Tengo que colocar mi multímetro en
serie, o sea, tengo que colocar dentro de mi circuito, por lo tanto, acá, vean esto. Hasta acá mi LED no prende porque falta este cable, ¿no? Vemos acá, ¿ves? Acá si hay más, cierra acá, porque falta este cable de conexión. Entonces, ¿yo qué hago? Voy a colocar mi amperímetro dentro de mi circuito, en serie. Entonces coloco acá un cable, acá, y coloco este cable acá. Entonces, ¿cómo es esto? Pasa la corriente, pasa por mi LED, ¿no? Errores. Ajá. Pasa por mi LED, la corriente, pasa por acá, pasa por mi LED, y de acá tengo que continuar hasta acá. Pero la corriente pasa por mi multímetro, llega por acá y acá cierra mi circuito. Entonces, el LED, perdón, el amperímetro midiendo corriente en un circuito tiene que estar dentro de mi circuito en serie, no lo puedo colocar en paralelo. Entonces, repetimos, tengo mi multímetro acá, tengo mi LED, pasa la corriente, llega a mi LED, pasa, enciende, cierra, acá debería haber un cable acá. Entonces, yo coloco mi multímetro en serie. Entonces, el cable que está llega por aquí, pasa por mi amperímetro, continúa y cierra mi circuito para que continúe el sistema. Entonces, ahí recién te voy a traer el valor de corriente. Entonces, es la forma que... Eso vamos a hacer en la próxima clase con más detalle, ¿ya? ¿Cómo coloco multímetro en serie y en paralelo? Para que no haya errores. ¿Ya? Entonces, vamos a la clase que viene, vamos a nuevamente esta parte, vamos a repetir esta parte para colocar en forma adecuada nuestros multímetros, ya sea en función de voltaje, ya sea en función de corriente. Voltaje está dentro en forma paralela en mi circuito y corriente tiene que estar en serie. No tiene que estar acá en serie para que funcione. ¿Ya? De todas maneras, voy a dejar el video acá para que puedan revisar esta parte, pero luego la próxima que viene vamos a repasar este tema para dejar su asignación. ¿Ya? Repito, alumnos, no me están entregando sus asignaciones, ¿ah? Están pendientes varios ustedes. Hagan para que no se queden sin nota. ¿Y alumnos? ¿Una consulta? ¿Una consulta?